Y hemos visto que aunque no tengamos nada para dar, nosotros ofrecemos nuestra vida. Así que mis amados hermanos, vamos a disponer nuestra vida, vamos a disponer nuestro corazón para alabar, para adorar al Señor. Y quiero que nos pongamos todos de pie. Todos de pie, pongámonos de pie y vamos a glorificar y cantar el nombre del Señor. Señor, tú me llamas. Dispongamos nuestro corazón. Ahorita más adelante seguimos en comunión, seguimos compartiendo con nuestro hermano y vamos a glorificar y exaltar el nombre de nuestro amado Señor. ¿Listo? Cantamos juntos. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia. Que esa sea nuestra oración, mis amados hermanos, que realmente podamos entender que el Señor nos ha llamado, que nosotros estamos acá realmente para hacer su obra, para hacer la gran comisión, y eso lo hacemos porque realmente nosotros le pertenecemos a Él. El Señor nos habla en Colosenses 1:22 que nosotros debemos presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Realmente nosotros sabemos que el Señor nos amó y que lo que hizo fue sacrificar su vida en sacrificio vivo, santo y agradable por nosotros, siendo inmerecedores. Por eso nosotros pertenecemos al Señor. Así que con esta actitud y con esta disposición vamos a seguir adorando al Señor cantando Ya pertenezco a Cristo. Cristo el Señor. Cristo el Señor me
No es solo por el tiempo acá, sino por toda la eternidad. Y es un motivo más que suficiente para glorificar y honrar al Señor. Y también, como lo decía el Señor a Josué, Josué 1:8, realmente nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Seguimos dándole la gloria, seguimos dándole la honra, y recordemos que este libro de la ley nunca se apartará de nosotros. Estas palabras que el Señor ha ofrecido y ha dado para nosotros nunca se apartarán, porque su palabra nunca pasará. Cantemos juntos, nunca se apartará. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche tú meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche tú meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche tú meditarás en él, tú meditarás en él, tú meditarás en él. Oremos, mis amados hermanos. Gracias te damos, oh Dios, Señor. Gracias te damos, Padre Celestial, pues cercano está tu nombre y los hombres, Señor, cuentan tus maravillas. Realmente nosotros estamos dispuestos a seguir adorando tu nombre, a seguirte exaltando, Padre Celestial, reconociendo que nos has llamado, Padre Santo, nos has llamado realmente a hacer la gran comisión, a poder darte la gloria a través de predicar el evangelio, de compartir las buenas nuevas de salvación a todo aquel que lo necesita, que realmente es todo el mundo, Padre Celestial, y que nos has dado una promesa, Señor, que todo aquel que crea en esa palabra y te crea a ti, Señor, no se pierda, Señor, sino que tenga vida eterna, Padre Santo, Señor. Pertenecemos, Señor, a ti. Reconocemos, Señor, que esta palabra nunca se apartará de nuestra boca, Señor, sino que antes podemos hacer todo lo que está conforme a lo que tú has establecido, a lo que has escrito, Señor. Y entonces podemos decir que todo nos saldrá bien, no porque nosotros lo hagamos, Señor, no por nuestras propias fuerzas, sino porque realmente tú has prometido, Señor, que vas a estar con nosotros todos los días, Señor, hasta el fin del mundo. A ti sea la gloria, Padre Celestial, y disponemos nuestro corazón, disponemos nuestra vida, Señor, para recibir tu palabra con gozo, para recibir tu palabra con alegría. Te exaltamos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Uy, sí, oye, ¿no? Es que tan mentirosa. Bueno, mis hermanos, entonces ha sido una semana, ¿cómo les ha ido una semana? ¿Bien? Uf, ¿cómo es que decimos algunos? Oh, fabuloso. Listos, mis hermanos. Entonces, continuamos nosotros que vamos en el libro. Hace 8 días también estuvimos viendo algo de Apocalipsis. El pastor Julián nos trajo una enseñanza y estuvimos viendo el informe misionero, ¿no? De lo que Dios está haciendo y estemos orando por las misiones, ¿no? Estuvimos viendo, Dani nos trajo un informe allá de Leticia, de lo del Amazonas. ¿Y qué rincón del planeta no necesita el evangelio? Todo, ¿cierto? Todo, ¿cierto? Que la tierra sea llena de la gloria de nuestro Señor. La tierra será llena de la gloria de Él. ¿Lo cree, mi hermano? ¿Va a ser partícipe de esta obra? ¿Y el resto? Bueno. Dice, yo voy a dar, pero no voy a ir. Yo voy a orar, pero no voy a dar ni a... ¿Cierto? Aprendíamos, ¿no? Las manos de los que, ¿qué? Las rodillas, los pies. Ok. ¿Y el face? No. Eso no está ahí. También va, bueno, utilizar los medios. Si el apóstol Pablo estuviera en estos tiempos, utilizaría las redes. ¿Para qué? Para ir y llevar ese mensaje hasta lo último, ¿no? Listo, mis hermanos. Entonces, estamos nosotros en el libro de Daniel. Un buen tiempo y un buen libro. Y es cuando decimos que toda la palabra es viva, eficaz, toda la escritura es inspirada por Dios y tiene una utilidad, ¿cierto? Conforme al propósito de Dios, que es enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que en toda buena obra. Así que lo que leemos, hay un río como de tambores, ¿cierto? Así que lo que nosotros estamos leyendo en la palabra es la instrucción del Padre, ¿cierto?, a sus hijos. Así que es la carta de amor de Dios para todos nosotros, donde nos da la instrucción necesaria para llevar una vida conforme a su propósito. Así que, ¿será importante leer la palabra o no? Por supuesto, es muy importante. A veces escucho y perdón si de pronto piso algunos callos. A veces uno dice y escucha, pastor, yo oro muchísimo, pero no me queda tiempo de leer la palabra. Entonces ¿cómo está orando? Porque las oraciones salen de la palabra. Es decir, qué palabras utilizo y qué peticiones voy a hacer si no me informo por la palabra Dios que quiere escuchar. O sea, Dios quiere escuchar lo que Él mismo ha inspirado, ¿cierto? ¿Será que si oramos para que el Señor mande obreros a su mies, eso es agradable delante de Dios o no? ¿Cómo lo aprendemos? Porque la palabra dice que oremos al Señor de la mies para que envíe ¿qué? Entonces, ¿qué oramos? Pues para que el Señor envíe obreros a su mies. ¿Listos? Daniel capítulo 3, Daniel capítulo 1, 2, ya hicimos la introducción, pero quiero iniciar este tiempo, continuando el tiempo de Daniel, con el Salmo 137. Salmo 137. Para algunos, de pronto de algunas generaciones de antes, este salmo puede sonar un poco conocido. ¿Cómo? Uy, mi hermana, por favor. Sabe hasta el autor y bueno. ¿Qué ritmo es ese, David? El de Los Ríos de Babilonia. ¿Ese ritmo qué es? Funk. Por favor.
Más o menos, ¿cierto? Sí lo escucharon, ¿no? Dice Salmo 137. Saben mucho de música, mis hermanos. Muy bien. Yo de eso no sé porque yo sé más de Biblia que de música. Por favor. Por eso me toca preguntar esas cosas. Dice Salmo 137, lamento de los cautivos, ¿en dónde? En Babilonia. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aun que llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos alguno de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén. Como preferente asunto de mi alegría, oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus hijos, tus niños, contra la peña. Padre y Dios eterno, gracias, Señor, por esa palabra inspirada que viene, Señor, como instrucción para nuestras vidas. Historia que tú has registrado, Señor, para que hoy podamos, Señor, retomar esta historia y aprender más de tus caminos, más de tus atributos, entender más de tus propósitos. Señor, te pedimos que nos ilumines, que nos des esa sabiduría, el conocimiento de tu palabra, el entendimiento de tus propósitos y poderla aplicar sabiamente a nuestra vida para que tu nombre sea glorificado. Oramos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Así que este salmo tiene varios aspectos y está relatando la tristeza de un pueblo que ha sido llevado cautivo a una tierra extraña. Y cómo los que los tenían cautivos pedían que se alegraran y que los divirtieran, porque eso es lo que están pidiendo básicamente ahí en Babilonia. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Es decir, ¿con qué gozo al haber sido despojados de su tierra, al haber sido despojados de su templo, arrasados su templo, arrasados su tierra, cómo iban a cantar? Imagínense si usted mañana se levanta y se da cuenta que usted ha perdido todo lo que tenía, que está en otra tierra, que el trabajo que tenía ya no lo tiene, que la casa que tenía ya no la tiene, que ha perdido todas las cosas que tenía y que ahora está en una tierra extraña, en un lenguaje extraño, con unas costumbres extrañas y con una comida extraña. Y que aún en esa situación le dicen a usted, ahora cántanos, cántanos algo para divertirnos, cántanos, ¿cierto? ¿Con qué ganas usted estaría cantando? ¿Cómo estaría cantando usted? ¿Estaría cantando con gozo? Uy, lo perdí todo, wow, estoy esclavo. Pero acá, entender que también ese salmo tiene una petición. Y dice acá, el versículo 9, dichoso el que tomare ¿qué? Y estrellare tus niños contra la peña. Estos pueblos eran terribles, porque efectivamente parte de sembrar el miedo de estas naciones era hacer estos actos de estrellar los niños contra las piedras, sacarlos del vientre de sus madres y matarlos. Y los judíos están pidiendo lo mismo, clamando lo mismo. Dichosos, dice acá
el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. ¡Qué petición! Así que este salmo está dibujando, retratando el sentir de un pueblo que es el pueblo escogido, pero es el pueblo prisionero en una tierra extraña. Pero hay una esperanza, porque hay una esperanza de que Dios también traerá juicio contra esa nación y algún día liberará a su pueblo de la cautividad. Con este pensamiento podemos continuar con Daniel para entender qué podría estar pasando en la mente de estos jóvenes, qué podría estar experimentando en sus emociones, en su alma y en su corazón estos jóvenes que son muy jóvenes, 14, 16, 17 años, y están cautivos, han sido apresados, ¿cierto? Pero están sirviendo a un imperio pagano. Dios les ha dado mucha gracia. Tal gracia que aún el rey Nabucodonosor, en el capítulo 2, al revelarle el sueño, al Daniel interpretar el sueño, el rey Nabucodonosor que exalta, ¿cierto?, al Dios de Daniel y exalta al mismo Daniel, llevándolo a un lugar de preeminencia, ¿cierto?, a un lugar político preeminente. Así que el capítulo 3, el título posiblemente que ustedes tengan ahí es Rescatados, ¿cierto? Rescatados del horno de fuego. Vemos cómo el capítulo 2 termina con la interpretación del sueño que Nabucodonosor ha tenido, y que ese sueño no solamente es una interpretación para la época de Nabucodonosor, sino es una época de eventos finales, ¿cierto? También. Es decir, que el componente escatológico en ese sueño, Dios le ha dado la revelación a Daniel para que sirva de referente a todos los imperios que van a venir después de Babilonia. Ahora, si a Babilonia le ha sido dado de que él en esa estatua, acordemos que una estatua que la cabeza era ¿de qué? De oro, y Daniel dice que esa cabeza es ¿quién? El rey Nabucodonosor. No es gratuito que ahora el rey Nabucodonosor, al asumir esa interpretación, ahora quiera fabricar una ¿qué? Estatua de oro. Ahora quiere fabricar una estatua de oro como para ratificar que efectivamente el Dios de Daniel ha dicho que él es la cabeza de oro. Dice acá entonces el rey, capítulo 3, versículo 1 en adelante, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen ¿quiénes? Los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen ¿a qué? A la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Es decir, que nadie se quedara por fuera de esa dedicación. Es decir, que ahí usted puede ver la jerarquía, ¿cierto?, que podemos tener en el imperio de Babilonia, gobernada por, que ahí hay una jerarquía, ¿cierto?, descendente. Así que los de mayor rango serían los ¿quiénes? Los sátrapas, ¿cierto? Después vendrían los magistrados, los capitanes, los oidores y así. Es decir, que desde el más pequeño hasta el más grande en importancia del reino del imperio babilónico tenían que venir. ¿A qué? A la dedicación de la estatua. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, que hagan, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado.
Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Es interesante, porque una cosa sería un horno de fuego, pero si no está ardiendo, pues de nada sirve. Es un horno de fuego que efectivamente va a tener fuego, va a estar ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por eso en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron que maliciosamente a los judíos. Entonces vemos cómo estos jóvenes de buen testimonio, con sus convicciones firmes, van a ser acusados, ¿cierto? De algo hay que acusarlos, ¿cierto? Para desmontarlos y quitarlos del puesto y la posición que Dios les ha colocado, les ha permitido. De alguna manera hay que acusarlos. Entonces, ¿qué pasó acá? Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey para siempre vive. Versículo 10. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Y acá viene la queja. ¿Qué dice acá? Versículo 12. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, ¿cierto? Sadrach, Mesach y Abednego, para que no quede duda de quiénes estamos hablando. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos esos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis ¿qué? Echados en medio de un fuego, de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios, dice acá, será aquel que os libre de mis manos? Ahora, ¿qué pasaría si usted fuera amenazado con esa sentencia? Y ahí está el horno, ese horno de fundición. ¿Y usted adora o se va a fundir en ese horno? ¿Cuál sería nuestra reacción? Diríamos, bueno, por esta vez, un poquitico vamos a adorar. ¿Será esa nuestra reacción? Negociamos, negamos, adoramos, no adoramos. Si usted no adora, le vamos a quitar todo lo que tiene: casa, carro, beca, trabajo, todo, si usted no adora esa imagen. ¿Cuál sería nuestra reacción? Si usted no adora, vamos a matar a toda su familia, todita. Vamos a estrellar tus hijos contra la peña. ¿Qué haríamos nosotros? Y esto parece lejano, pero en países es muy cercano. Aún es muy cercano. Hay testimonios de misioneros que han pasado cualquier cantidad de atrocidades para que nieguen su fe. Muchos o algunos han retrocedido, pero otros, para la gloria de Dios, han permanecido fieles a Dios. ¿Y el costo cuál es? Su propia vida. ¿Será que estamos cerca a ese tiempo? ¿Será que en algún momento muy cerca estaremos lejos de esta comodidad que tenemos a las 9:30? ¿Estará cercano ese tiempo?
puede que esté muy cercano. Ahorita posiblemente no nos hacemos la pregunta porque vemos muy lejos ese tiempo, pero lo más posible es que esté muy cercano, muy cercano. Cuando hablábamos de todos estos movimientos, y yo les he comentado a ustedes, en el 2004 ya había predicaciones que hablaban sobre todo este colectivo LGTBI, sobre todas estas aberraciones 2004, 2002, y como iglesia decíamos, eso está muy lejano, eso no va a llegar aquí a Colombia, eso aquí no nos va a tocar, ya nos está tocando. Y lo mismo, cuando vemos estos pasajes, decimos, de aquí a que nos torturen por nuestras convicciones falta mucho tiempo, pero creo que cada vez los tiempos se están ajustando para que esto sea muy cercano y que tomemos conciencia de nuestra posición acá en el mundo. Esto es cercano, mis hermanos. Las redes son una tragedia hoy en día. Estaba leyendo la noticia acerca de que ya cosas que tengan que ver con el aborto, cualquier cosa que tenga que ver con el aborto, no lo van a difundir en las redes, simplemente porque hay mala información. Pero si usted quiere hablar, dar una conferencia sobre el aborto, sobre eso, ya no lo van a publicar en Google, ya no lo va a publicar. Y así van a censurar, comienzan a censurar. Hoy en día, ¿quién tiene el discurso de odio? ¿A quién se le endilga el discurso de odio? ¿A los cristianos o no? ¿Nos dicen que tenemos discurso de odio? ¿Nos dicen que nosotros somos terribles? ¿Que nosotros tenemos un discurso discriminatorio? ¿Que nosotros no amamos a las personas tal como son? Y esos discursos de odio, ustedes se han dado cuenta del lenguaje que se utiliza hoy. Hay que acabarlos con el discurso del amor. Y el discurso del amor en boca de un impío es lo más terrible que pueda suceder a una nación. Porque el amor es que tú eres cristiano, por amor tendrás que casarte con un homosexual. Ese es amor. Pero ese es el amor corrupto del mundo. Pero el discurso nuestro, el amor a Cristo, es un discurso ¿qué? De odio. ¿Lo estamos viviendo o no? Lo estamos viviendo. Eso es lo que estamos viviendo. Daniel y sus amigos estaban viviendo una época en donde hay muchas coincidencias en nosotros. Hoy en día los gobernantes se creen que dioses, se creen los mesías, se creen los salvadores de las naciones, ¿o no? Se creen, es decir, el poder de la misma manera que es adictivo, también es una tragedia para un pueblo cuando no se asume el poder de donde viene. Y el poder siempre va a venir de lo alto. Así que el edicto de este rey era simplemente, y es interesante porque acaba de adorar al Dios de Daniel, pero ahora está haciendo una imagen, ¿para qué? Para que todo mundo que le adore. Así que esas conversiones, profesar el nombre de Dios en la boca del impío, no quiere decir que el impío se haya convertido. Simplemente está utilizando un discurso para simpatizar con los que le pueden ser útiles, ¿o no? Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Esto es bíblico. Y es cuando nosotros tenemos que interpretar muy bien los discursos. A veces nosotros decimos, no, el cristiano no se mete con la ciencia, no, el cristiano no se mete con la política, el cristiano no se mete. Entonces, ¿dónde se va a meter el cristiano? ¿A dónde va a iluminar el mundo con qué? Y por eso algunos dicen, ¿por qué la política está corrupta? Porque la iglesia dijo, eso no es con nosotros. Porque ahora la pelea entre ciencia, porque es que la iglesia dijo que eso no era con nosotros. ¿Quién dijo? ¿Acaso Daniel y estos amigos no sabían de política internacional? ¿Será que no eran personas que estudiaban estas cosas? Eran personas doctas en esto, en política internacional, en economía, en ciencias y en arte. Y tal fue así que fueron hallados que 10 veces más, por favor. Y nosotros todavía nos dejamos convencer de que eso no es para nosotros. El resultado, y muchos lo dicen y realmente es una bofetada y tenemos que asumir esas bofetadas,
es resultado de la pereza intelectual de la iglesia. No nos gusta informarnos, no nos gusta estudiar, no nos gusta ver más allá de lo que Dios dice que tengamos que ver. Pero siempre, sobre todo, no nos gusta acercarnos a la verdadera óptica que nos hace ver la realidad tal como es. Esto es pagar el precio, leer la palabra. Pero la iglesia tiene que hacerlo. Si la iglesia no se documenta con la palabra, ¿quién va a hacer? Así que el rey Nabucodonosor no es que haya tenido una conversión, sino ya sabemos que sencillamente a raíz de que tuvo algún beneficio, adoró al Dios de Israel, exaltó a Daniel, pero en su corazón todavía había, ¿cierto?, egoísmo, todavía había idolatría. Él quería ser Dios, ¿sí o no? Se levanta una estatua para que el mundo le adore. Se llena de ira por los que no están, ¿cierto?, a su lado, con los que no están en esa óptica de adoración. Y ahora le hace una amenaza a estos 3 jóvenes que han sido un testimonio impecable dentro del reino, dentro del imperio de Babilonia. ¿Han tenido un testimonio impecable? Por supuesto, pero ahora los amenaza. ¿Cuál es la amenaza? De que si no adoran, ¿qué va a pasar? Los va a echar al horno de fuego. Dice acá entonces, 16. Porque mire el 15 dice, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? O sea, ¿él qué creía? Que era Dios, que estaba por encima de Dios. No hay ningún Dios que pueda librarlo. Y claro, acá el Dios con minúscula es muy acertado. Ninguno de esos dioses podría posiblemente. Pero ¿qué dice acá? ¿Qué Dios? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey de Nabucodonosor diciendo, no es necesario que ¿qué? Sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Cierto? Pero mire lo que dice, que es muy interesante. O sea, ellos tienen confianza en que Dios los puede librar, ¿sí o no? Pero no van a servir. Pero dice acá, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que ha levantado. Es decir, nos puede librar. Pero si no nos libra, tampoco vamos a dar un paso atrás. Eso con nosotros no es negociable. Y aquí nos dan 2 principios de cosas que no son negociables. 1, el carácter moral y 2, la disciplina. No son negociables bajo ningún aspecto, para nada. Para un creyente estos 2 aspectos deben ser muy claros. El creyente debe ejercitar una disciplina que no debe ser negociable con las cosas del mundo. Mi compromiso con la lectura de la palabra, sí o sí, y no puede ser negociable por la corriente del mundo. El carácter moral, mi integridad, sí y solo sí, y no puede ser negociable con el mundo, con las cosas del mundo. Esto hace que Daniel y sus amigos marquen una diferencia abismal frente a los jóvenes de su generación. Queremos que las generaciones marquen esa diferencia, por supuesto. Y vuelvo y repito, ¿de dónde esos jóvenes aprendieron el carácter moral? ¿De dónde aprendieron esa disciplina? ¿De dónde? De sus familias. No hay otra opción. Así que el mejor discipulado para los hijos va a ser el que venga directamente de sus padres. Padres temerosos de Dios. Padres que honran el nombre de Dios. El mejor discipulado que un joven puede tener es en manos de padres temerosos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Claro. ¿Se acuerdan, Pablo, cómo dice de Timoteo? ¿Quiénes discipularon a Timoteo realmente? ¿Quiénes los? ¿Familia? ¿La familia? Así que cuando hay padres temerosos de Dios, cuando hay una familia que sigue los principios, el mejor centro de discipulado va a ser ¿qué?
el hogar. Eso no es cambiable. Eso no es algo que, no, es lo mejor que puede pasar. Esta respuesta solamente puede venir de un corazón joven que ha tenido la convicción por formación y no espontánea, así una disciplina, ¿cierto? Porque efectivamente las disciplinas cristianas, la lectura de la palabra, la oración, la comunión, la reflexión, lo que estamos haciendo ahorita, hacen parte de esas convicciones. ¿Por qué muchas veces los cristianos no tienen convicciones tan firmes? Porque no tienen la disciplina de la lectura, porque no tienen la disciplina de la oración, porque no tienen la disciplina de la congregación, porque no hay una disciplina de la comunión, pero aún así quieren ser cristianos fuertes. Eso no funciona de esa manera. ¿O sí? Yo no puedo pretender querer levantar 500 kilos de pesa y de un solo envión, sin haber practicado jamás nada, poderlos levantar. No se da. ¿Qué tengo que hacer? Comenzar con 5 kilos, con 10 kilos, con 20, y la vida espiritual es exactamente una ilustración de esa manera. Si yo no dedico 5 minutos a la oración y me aburro y me da sueño, ¿cómo voy a dedicar 1 hora de oración? ¿Cómo voy a tener 2 horas de oración? A veces, y parece chistoso, pastor, un miércoles de 7 a 8 y media, uy, eso es mucho. Uy, todo ese tiempo de oración, no, yo no tengo tiempo. ¿Cuánto le dedica a otras cosas? Vamos a ver. Pero a veces se dan esos comentarios. Uy, un miércoles, un domingo madrugar a las 9:30. Uy, pastor, 9:30 de la madrugada. ¿Cierto? Pero tenemos que ejercitarnos. Queremos la bendición de Daniel, pero no la disciplina de Daniel. Sí, a veces pedimos que Dios nos fortalezca, que nos dé esa convicción, pero no queremos pagar el precio. ¿Sabe que la gracia tiene el componente de que la gracia no solamente es la cruz, sino es la vivencia de caminar con nuestro Salvador? Eso es gracia. Y caminar es exigente, es disciplina, es podernos ejercitar en la fe. Esto no es algo así espontáneo, es el ejercicio, y vemos estos chicos que son el resultado de un discipulado muy serio, muy efectivo. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y la respuesta: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno. Es decir, ellos están diciendo, mire, no es necesario, rey, tú nos conoces, no es necesario que te digamos si sí o no, no es necesario, tú nos conoces y sabes que no vamos a doblar rodilla a otro Dios que no sea nuestro Dios. Tuvieron que pelear, tuvieron que manifestarse, no, estaban presentando sus convicciones, defensa de su fe, ¿con qué? Con mansedumbre. Porque es que cuando hay convicciones usted no tiene necesidad de alegar, usted no tiene necesidad de pelear, usted no tiene necesidad de destrozar lo que está por delante. Porque estamos tan convencidos, tan afianzados, que la gente de por sí debe conocer nuestras decisiones sin siquiera preguntarnos. O usted de pronto, oiga, ¿se toma media? Uy, entonces, ¿qué? Algo está pasando. Una no, tómese unita nomás. No. Qué bueno cuando se acercan a nosotros y nos dicen, ah, cierto que usted no toma. Ah, cierto que usted no hace. Ah, cierto que usted no dice mentiras. Fabuloso que nos conozcan por ese testimonio. Pero cuando no hay diferencia en nuestras vidas, qué tragedia para el testimonio y la honra de nuestro Señor. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-nego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. El número 7, y Daniel y los libros apocalípticos, ¿cierto? Esta literatura, dentro de los números hay cierto simbolismo o hay cierta significancia. ¿Qué quiere decir? Y algunas líneas de pensamiento nos hacen entender algo. No es que si estaba a 1000 grados centígrados, ahora a 7000 grados centígrados.
No. 7 veces quiere decir lo máximo a lo que llegue. A lo que llegue. Es decir, 7 es el número máximo. Es decir, caliéntelo, mejor dicho, hasta que se defundan los ladrillos. Llegamos, listo. Entonces, 7 veces. ¿Qué más tenemos acá? Por ejemplo, el nivel máximo. Si nosotros vamos a Levítico 26, 18. Levítico 26, 18, un momentico. Dejémoslo acá. 26, versículo 26 de Levítico, versículo 18. Levítico 27, 28, perdón un momentico. Bendiciones, consecuencias de desobediencia. 18. ¿Qué dice? Y si aún no me oyereis, yo volveré a castigaros, ¿qué? 7 veces más. Entonces quiere decir que van a recibir, por la desobediencia, el pueblo iba a recibir, ¿qué? Un castigo terrible. Muy, muy fuerte. ¿Cierto? O sea, el 7 indica algo que es el tope, lo máximo. Es interesante porque, un paréntesis, hay mayor volumen en las maldiciones de la desobediencia que en las bendiciones. ¿Sí? Entonces el 7, cuando dice calentar 7 veces ese horno, quiere decir, no es que lo calienten matemáticamente, sino que quiere decir que al máximo. Hagan un esfuerzo y calienten ese horno al máximo. ¿Qué más dice acá? Volvamos a Daniel. Vamos ahí entonces entendiendo un poquitico el tema. 7 veces, ¿cierto? 7 veces. Y mandó hombres muy ¿qué? Vigorosos, que tenía en su ejército que atasen ¿a quién? Ahora, suena interesante que si eran unos jóvenes que no eran atléticos, porque pues obviamente, ¿cierto? ¿Por qué manda Nabucodonosor hombres fuertes? Y es más, ni siquiera necesitarían atarlos, porque muy seguramente si el rey Nabucodonosor les dice a esos hombres que se metan al horno, ¿qué hubiera pasado? Se meten, se mandan al horno, no necesitan atarlos, no necesitan atarlos. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego que mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Cómo sería de caliente, cierto? Que aún de lejitos. Ustedes si han estado en una panadería y de pronto sacan ese pan en esas canastillas y eso cuando pasa ese carrito del horno, eso se siente calientico, ¿no? Y huele delicioso. Y más hasta ahora, la ilustración es bien pertinente. Ahora imagínense, si usted se retira cuando pasa ese carrito que sale del horno, imagínense un horno que está calentado al máximo. O sea, el calor lo funde, lo va a matar. Y dice acá, y estos 3 varones cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó. Miren lo que pasa acá. Y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo, ¿qué dijo el rey Nabucodonosor? ¿Qué estaba viendo? He aquí veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es ¿qué? Semejante. Y la línea de pensamiento nos dice que ese cuarto era ¿quién? Cristo. Una cristofanía. Ahí en el Antiguo Testamento. Tengamos esa imagen ahí.
Y él dijo: aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de medio del fuego. Ahora esto, imagínense, están en medio de un horno de fuego y el rey los llama y ellos salen como si nada. Esto debe espantar a cualquiera, ¿cierto? Debe espantar. Vaya, usted meta la mano en la plancha a ver cómo le queda. Y que usted queda y ¡ay! No vayan a hacer eso en casa, como dice en la televisión, ¿no? No se les ocurra hacer estas cosas. Y dice acá: entonces Nabucodonosor se acercó, 18, y se juntaron ¿qué? Los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. O sea, ni siquiera olor de fuego. O sea, no había evidencia de que eso los hubiera afectado. Ahora, ni siquiera sus cabellos, nada. Y dice acá: entonces Nabucodonosor dijo, ¿qué dijo? Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no ¿qué? Cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. De mayúscula Dios. Es decir, que ahora Nabucodonosor está reconociendo cuál fue el Dios que los libró, que sí había un Dios poderoso que los podía librar del horno de fuego y que gracias a que desobedecieron, él pudo participar de la evidencia y el milagro que fue tangible en este momento. ¿Y qué dice acá más adelante? Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea ¿qué? Descuartizado y su casa convertida en, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. ¿Qué pasaría si hoy hubiera un edicto de parte del gobierno y dijera esto? Por lo cual, imagine un decreto aquí en Colombia. Decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de los cristianos sea descuartizado. ¿Qué pasaría? Sería una completa tragedia. Tragedia. ¿Pero por qué? Porque está mostrando un Dios acercándonos por miedo y no por amor. Primer punto, ¿sí? Es decir, que aquí está distorsionando el mensaje del evangelio, como en algunos momentos a veces nosotros lo distorsionamos, señalando más el fuego del infierno que el mensaje de la buena noticia. Hago un paréntesis para devolverme anterior. Entonces, ¿qué sucede? Que efectivamente la Biblia nos enseña que vamos a pasar por fuego, ¿sí o no? ¿Vamos a pasar por fuego? Claro. ¿Necesitamos pasar por ese fuego? Por supuesto. ¿El fuego será una bendición? Claro. Pero, obviamente, no estamos hablando para un creyente del fuego de juicio, de condenación, sino el fuego de purificación, de santificación. Es diferente. Es diferente. ¿Va a venir el fuego a nuestras vidas? Claro. Si no viene el fuego a nuestras vidas, tendríamos que evaluar nuestro testimonio. ¿Qué hacemos entonces? Listo. Primero, Babilonia, sabemos por la referente, no solamente Génesis y los libros proféticos y Apocalipsis, sabemos por estas verdades que Babilonia representa un sistema. Un sistema. ¿Cuál sistema representa?
en donde no hay Dios y el hombre es ¿qué? Dios. Babel en hebreo significa confusión. Confusión significa. ¿Por qué? Porque acordémonos que Babel, de Babilonia, ¿cierto? Babel lo encontramos ¿dónde? En Génesis capítulo 11. Y de ahí viene, acordemos que era la Torre de Babel, y esos hombres se reunieron. Dios que había dicho al hombre que se esparcieran, que fueran y llenaran la tierra, que fructificaran, que la llenaran. Y estos hombres dicen, no vamos a hacerlo. Más bien, hagámonos nosotros una nación, hagámonos una torre, hagámonos un nombre, una torre que llegue al cielo. Es decir, nosotros somos dioses. Dios había dado la orden de que se esparcieran y multiplicaran, y el hombre dijo, no. Es decir, que lo que Dios separó, no lo junte el hombre, porque ahí estaban también invitados los dos linajes. La simiente, el linaje de la simiente de la serpiente y el linaje de la simiente de la mujer. Así que este juicio que vino sobre la Torre de Babel, el juicio vino en forma de confusión. Confusión. ¿Por qué? Porque Dios tuvo que obrar, Dios tuvo que ¿qué? Confundir el idioma de ellos, tuvo que confundirlos para que no se entendieran y pudieran ¿qué? Dispersarse. De ahí entendemos por qué en todas las culturas, eso es recién después del diluvio, por qué en todas las culturas se conoce el relato del diluvio y se conocen muchos relatos a fines de Génesis. ¿Por qué? Porque de ahí se destruyeron a todos los rincones de la tierra llevando esa historia. Así que por un lado, Babel significa o va a representar un sistema, el sistema del mundo, donde el hombre es Dios, donde ahora el hombre es el que tiene, ¿cierto?, la potestad de decidir todas las cosas que son potestad de Dios. El rey Nabucodonosor decía quién vivía y quién no. ¿Quién es el que es dueño de la vida? Dios. ¿Qué está haciendo el rey Nabucodonosor? Asumiendo el papel de Dios, diciendo quién puede vivir y quién tiene que morir. Así que está desplazando a Dios. El poder, mis hermanos, es algo que realmente encandila la óptica del ser humano. El poder, como dicen algunos, es algo adictivo. El poder es algo deseable. El poder que tenía Nabucodonosor lo encegueció y más adelante entendemos de tal manera que Dios mandó una sentencia sobre la actitud de Nabucodonosor sabiendo que Dios mismo le había dado ese poder. Así que entendemos entonces que estos jóvenes van a ser confrontados, amenazados para que renieguen de su fe y se salgan del sistema y vengan al sistema del mundo. ¿Para qué? Para adorar al mismo hombre. No es lo que el mundo quiere. El mundo no quiere ser adorado. Los hombres no quieren ser adorados, no quieren ser poderosos, no quieren tener mucha plata, no quieren seguir el éxito, no están buscando el poder. Claro. Los gobernantes, ¿qué hacen? ¿Suben por ayudar a la gente? ¿Suben para aquella justicia social? ¿Suben para...? No. Los gobernantes suben porque ¿qué? Porque anhelan el poder. Es lo único. No hay otra en su corazón, sino el poder es algo que ilusiona y que es adictivo como tal. Así que Nabucodonosor va a confrontar. Ahora, nuestra situación, viendo por esta óptica, es que el testimonio de Daniel, el testimonio, la integridad de ellos, no los hizo ajenos a la tribulación y al sufrimiento y a la prueba. ¿Será que nosotros vamos a estar pasando por la misma prueba? ¿Será que vamos a pasar por ese horno? ¿Será que se está preparando el horno para nosotros? Dice la primera, y miren lo interesante, que lo único que se quema en ese horno fueron las cuerdas, ¿cierto?, con que fueron atados esos hombres. Pero lo propio, sus vestidos, sus cabellos, lo que era propio de ellos, no pasa, ¿cierto?
no se quema, no se chamusca, ni siquiera hay olor, ¿cierto?, de quemado. Dice acá la palabra, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 12. Vamos a esta carta muy interesante acerca del fuego. Primera carta de capítulo 4, versículo 12 y 13. Capítulo 4, versículo 12 y 13. Dice acá, amados. ¿Esos amados quiénes son? ¿Creyentes o inconversos? Creyentes, iglesia. No os sorprendáis de qué. Del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Así que, mis hermanos, este pasaje de Daniel nos da a entender algo bien interesante, que el creyente tiene que tener la seguridad. Una primera seguridad es que vamos a ser perseguidos. ¿Sí o no? Vamos a ser perseguidos. Es la seguridad que tenemos que tener, que no nos debe aterrar, que no nos debe sorprender, que vamos a ser, ¿qué? Perseguidos. Es decir, y Pedro está diciendo que no os sorprendáis por el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa que extraña os aconteciese. ¿Nos gusta la persecución? ¿No? ¿Pero qué nos dice? La Biblia nos da la seguridad de que vamos a ser perseguidos. Es la seguridad del creyente. Amén a eso. Amén, porque es lo que dice la palabra. Es terrible, pero entonces, si yo no quiero ser perseguido, ¿qué es lo que hace diferencia? Entonces, primero, hay que esperar la persecución por causa de nuestras convicciones. Claro, porque el mundo aborrece la luz. Y si nosotros somos la luz del mundo, el mundo quiere y rechaza y aborrece la luz. Por lo tanto, va a querer acabar con la luz. Va a perseguir y matar a los que son luz, a los creyentes. No soporta la luz. El mundo no soporta la luz. Primero, entonces, este pasaje, muy en sintonía con el fuego. ¿Por qué? Posiblemente los amigos de Daniel estaban esperando eso. Estaban esperando en cualquier momento que los mataran por sus convicciones. Estaban esperando que en cualquier momento vuelven y los torturen, ¿cierto? Y los persigan y hagan cualquier cantidad por sus convicciones. Pero algo seguro es que cuando ellos dicen, sepa Dios que Dios puede librarnos, está la seguridad, ¿cierto? De que Dios. Pero está la seguridad de que también y la probabilidad de que Dios de pronto no los libre. Pero en tal caso, líbrelos o no los libre, no van a dar un paso atrás. No van a dar pie atrás. Sus convicciones son firmes. Mis hermanos, esas convicciones son las que nosotros en esta época del mundo, en esta época de la historia de la humanidad, tenemos que tener muy firmes en nuestro corazón. No, nuestras convicciones no pueden ser negociables. No pueden dar lugar a negociar. Segundo, ¿qué dice Pedro acá? Versículo 13. Sino que, gozaos, ¿cierto? Por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Entonces, ¿hay que tener miedo a la persecución? ¿Qué hay que hacer con la persecución? ¿Con ese fuego de prueba? Gozarnos. ¿Ustedes se gozan, mis hermanos? Bueno. Dice, ¿con qué resignación, no? Pues sí. Si vemos esto, o sea, estamos en muy serios problemas, mis hermanos. Porque lo dice la palabra, pero no queremos aceptar lo que dice la palabra. Porque dice acá que la seguridad que tiene el cristiano es que va a pasar por el fuego. Es una prueba, ¿cierto? Pero dice que no se nos haga extraño, sino que dice que gozaos. Señor, gracias por esta cárcel. Gracias por esta tortura. O sea, vamos ahí. Y dice acá, sino que, ¿por qué tenemos que gozarnos? ¿Porque somos masoquistas? ¿Porque nos gusta el sufrimiento? Porque dice acá, porque sois ¿qué?
participantes de los padecimientos de Cristo. Es decir, mi fe en mi Salvador es tan firme que yo quiero, ¿cierto? Yo deseo participar de Cristo. Yo quiero participar. La mayor o el mayor privilegio de una persona es de un creyente, ser participante de los padecimientos de Cristo. Si esto no es una realidad en nuestra vida, apague y vámonos. Si nosotros le vamos a tener miedo a cualquier cosa en el mundo que se nos atraviese, apague y vámonos. Esto es una palabra de aliento. O sea, esto debe nosotros realmente ubicarnos, porque dice acá, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados, ¿por qué? Por el nombre de Cristo, ¿qué? Sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios que reposa sobre vosotros. Es decir, que si estos elementos no están dentro de nuestra dinámica como tal, no hay nada que hacer. Tenemos que replantear. Así que, uno, la seguridad de que vamos a pasar por fuego. Fuego es la prueba. Dos, pero la seguridad, mis hermanos, es la seguridad del cumplimiento de sus promesas. El cumplimiento de sus promesas. Así como la prueba va a venir, el acompañamiento de nuestro Salvador en nuestras vidas es una realidad. Es una realidad, mis hermanos. Si Dios permite la prueba, no nos está dejando solos. Ahí estará con nosotros. Si nos libra de la prueba, está con nosotros. Si no nos libra de la prueba, también está con nosotros, mis hermanos. Esto es una realidad. Esto es lo más maravilloso, es la mejor seguridad que podemos tener. Miren lo que dice acá entonces, Isaías, la seguridad de sus promesas. Isaías 43:2. El pueblo tenía que experimentar por medio de la prueba las promesas. Es que las promesas se experimentan en la prueba. ¿Cómo sabemos la promesa de la provisión si no tenemos escasez? Tenemos que poder experimentar esas pruebas. Isaías 43:2, profeta Isaías 43:2, para ir acabando acá, dice acá, cuando pases, Jehová es el único redentor y le dice al pueblo escogido, cuando pases por las aguas, ¿qué? Yo estaré contigo. Y si por los ríos, ¿qué? No te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni qué, ni la llama arderá en ti. Jóvenes con convicciones, que creyeron a las promesas, que pasaron por estas pruebas, que pasaron por el fuego, pero fueron ¿qué? Creyentes a las promesas, porque nada de esto los afectó. Pero también, dice Mateo 10, capítulo 28, capítulo 10 de Mateo. ¿Qué dice? ¿Hay miedos? Mateo capítulo 10, versículo 28. Dice acá, después de que Jesús ha enseñado de que el pueblo y sus discípulos van a sufrir persecución, acá hay una enseñanza para los discípulos. Dice acá, y no temáis a qué, a los que matan el cuerpo. Es decir, si nos amenazan de muerte, no hay que temer. ¿A quién dice acá? Más al alma no pueden matar, temen más bien a qué, aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Por qué nosotros nos da miedo el mundo, pero posiblemente no nos da miedo fallarle a Dios? Eso no puede pasar. Tenemos que temer, y si algo tenemos que temer, es fallarle a Dios, mis hermanos. Es menospreciar su nombre, es dudar de sus promesas. Y es un tiempo, hoy es un tiempo tan maravilloso por tanta prueba que podemos tener, que va a ser probada nuestra fe, que vamos a pasar por ese horno. Así que la Biblia nos enseña la seguridad de que vamos a pasar por pruebas sí o sí. ¿Ha pasado usted por pruebas últimamente? ¿Pero ha sido acompañado por ese cuarto varón que vio el Señor? Claro que sí.
Si Dios nos libra, amén. Y si no nos libra, también, porque Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Es la promesa de Dios. Dice acá, Juan capítulo 16, versículo 33, para ir finalizando. Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado. Nuevamente, si a usted le gustan las promesas, esta es una promesa que va a acompañarnos cada día de nuestra existencia. Y esta promesa dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, ¿qué? Tendréis aflicción. Es decir, esto se lo está diciendo a sus seguidores, a sus discípulos. En el mundo, ¿qué? Tendréis aflicción. La fe, la vida cristiana no nos aleja de la aflicción. Es más, se vuelve un imán atrayente en la aflicción y la prueba, pero que nos forma y moldea nuestro carácter. Porque dice acá, confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Y Pablo reconoce cuál es la victoria. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 55 al 58. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 55 al. ¿Por qué no hay que temer? Así nos maten, así nos torturen. ¿Por qué no hay que temer a la prueba? Porque dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, pero dice acá, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mis hermanos, Nabucodonosor nos enseña, Dios nos enseña a través de este hombre que el poder es una tragedia si no se sabe llevar. Que el único poder que va a permanecer por siempre es el poder de la cruz, el poder de esta obra que Cristo ha hecho por nosotros. Es el poder que va a permanecer. Así que, mis hermanos, ¿cuál es su horno por el cual está pasando? ¿Está pasando por algún horno en este momento? Pues sepa que ahí está el cuarto varón, nuestro Señor Jesucristo, acompañándolo para que pueda pasar esa prueba de fuego que va a sobrevenir a su vida. ¿Cuál es la prueba? ¿Cuál es la tribulación que está viniendo? Y si esa tribulación, esa prueba, es en beneficio de la gloria de Dios, gloria a Dios por esa prueba, porque es glorificar su santo nombre. Padre y Dios eterno, te adoramos y te exaltamos. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. Gracias porque tu palabra nos enseña y nos da una óptica y una perspectiva correcta de cómo funciona el mundo, pero también cómo deseas que nosotros podamos conducirnos en este mundo que está en tinieblas. Padre amado, gracias por estas promesas que están en tu palabra, que nos alientan, sabiendo que estamos desde la victoria, batallando cada día, Señor. Son muchos hornos por los cuales posiblemente en la vida tenemos que afrontar, pero sabemos que tú estás con nosotros hasta el fin, Señor. Gracias por esta maravillosa promesa. Gracias por la seguridad que tenemos en la salvación que nos has dado y porque es una salvación segura. Señor, porque se fundamenta en tu obra y no en la nuestra. Padre, pedimos por este mundo, por las personas necesitadas del Evangelio, que podamos ser, Señor, esos instrumentos de gracia, Señor, para llevarles el mensaje, que reciban ese regalo de la vida eterna. Gracias por las pruebas, Señor. Gracias por las dificultades.
porque son oportunidades donde tú moldeas nuestro carácter para hacernos más semejantes a Cristo. Recibe la gloria que te corresponde. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y sigamos glorificando con gozo y alegría. Cuán glorioso es el Señor. Realmente podemos ver que Él está sentado en gloria a la diestra del Señor y que, como lo hemos aprendido, aunque andemos en ese proceso, periodo de aflicción y dificultad, Él está con nosotros todos los días hasta el final. Cantemos juntos, glorioso eres Jesús. El resplandor del Padre desde la eternidad, por tu palabra todo hecho fue. Las cosas que creaste revelan tu obrar, y todo tú lo hiciste para que podamos ver. Glorioso eres Jesús, el mayor deleite, tu poder inigualable, tu amor no tiene fin, no hay sacrificio igual, viniste a tu vida a dar, día y noche nos unimos al canto celestial, glorioso Jesús. El polvo de la tierra viniste a respirar, y con el quebrantado habitar. Tú fuiste rechazado, te hiciste maldición, serás mi gozo por la eternidad, la eternidad. Glorioso eres Jesús, el mayor deleite, tu poder inigualable, tu amor no tiene fin, no hay sacrificio igual, viniste a tu vida a dar, día y noche nos unimos al canto celestial, glorioso Jesús. Estás sentado en gloria a la diestra de Dios, a muerte tú venciste y nos salvaste, aunque no puedo verte, un
Seguimos adorando al Señor. Dios ama al dador alegre. Hagámoslo conforme a su propósito y su voluntad. Amén. Amado Señor, te damos gracias por tu amor, por tu palabra, Señor, porque de ella nos podemos alimentar. Gracias porque tú eres nuestra provisión, tú eres el que sustenta nuestras vidas. Hasta aquí, Señor, nos has ayudado, has sustentado cada uno de nuestras necesidades, Señor. Gracias porque tú provees la salud, la economía, Señor, porque eres tú el que sustentas y abres las puertas, Señor amado. Clamamos a ti para que aquel hermano que está pasando por una necesidad, pasando por una dificultad económica, seas tú el que conforme a tu voluntad y a tu propósito, Señor, y en el tiempo tuyo suplas esa necesidad, Señor. Gracias porque eres tú el que cuidas a tu iglesia, a tus hijos, Señor, a nuestras familias, Señor amado. Te entregamos, Señor, eso que te pertenece, Dios, porque así tú has prosperado nuestras vidas. A ti, Padre, sea la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Seguimos exaltando al Señor. Tu causa, oh Señor, llena nuestro ser, que a Cristo el Salvador puedan conocer, no a nosotros, Dios, la gloria sea a ti, la cruz ya nos salvó, tu reino venga, oh Dios, venga tu reino, Dios, se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer, se oiga tu canción en cada nación, hasta que tu obra hecha esté. Venga tu reino, Dios. Danos tu fuerza, oh Dios, valor para amar. Muestra tu gran poder en la debilidad. Úsanos, oh Señor, como quieras tú. Por gracia tu evangelio llevaremos, Dios. Venga tu reino, Dios, se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer, se oiga tu canción en cada nación, hasta que tu obra hecha esté. Venga tu reino, Dios. Venga tu reino, Dios. Podemos tomar asiento, mis amados hermanos. Vamos con los anuncios. Mi hermano Daniel
Sonido. Buenos días, mis queridos hermanos. Gracias a Dios por el tiempo que tuvimos hoy y también recordando nuestra reunión el miércoles, vamos a estar leyendo el Salmo 15. Es un salmo realmente corto, pero de mucha edificación. El tema va a ser de los que habitarán en el monte santo de Dios. Va a ser un tema muy confrontante y también de gran bendición. Entonces, pues que tengamos un corazón dispuesto para aprender y también para aplicar a nuestras vidas. Gracias, Gio. Bueno, y sí, quedan invitados. Hay varios hermanos que veo que no los veo los miércoles, quedamos tristes, carita triste, quedan invitados, ¿cierto? Que se conecten, por favor. Es un tiempo de oración. ¿Será que la oración es importante? Claro que es importante, por supuesto. Así que quedan invitados, queremos ver sus caras, queremos ver sus conexiones, hasta que el Señor permita que podamos hacerlo presencial los miércoles. Bueno, y con este tiempo, antes de dar los otros anuncios, que ya se acerca el retiro de parejas, va a ser en octubre 17. Octubre 17, anótelo ahí, retiro de parejas. El costo aproximado va a ser 80,000 pesos, más o menos 80,000 va a ser el costo aproximado. Así que para que vayamos nosotros haciendo la inscripción, pueden hablar conmigo. Retiro de parejas va a ser ahí en Tenjo, 17 de octubre, es un lunes festivo. Y también acordemos que tenemos la reunión anual de iglesias, que es el 17 de agosto. Entonces necesitamos también coordinar la asistencia para ir contratando el transporte. Y no solamente contratar el transporte, sino saber cuánto tenemos que dar para ese transporte. Entre más vayamos, el transporte va a ser, nos queda mucho más fácil, ¿no? Esos serían los dos anuncios por lo pronto. Mi hermano Víctor y también tiene otro anuncio importante, mis hermanos. Entonces, parejas, ¿cuándo dije? ¿Cuándo fue? 17 de octubre. ¿Y la RAI? Agosto 17. Gracias, mi hermano. Bueno, hermanos, buenos días. Los varones, ¿dónde están los varones? Varones de valor, ¿no? Hombres de valor. Bueno, los varones cordialmente invitados, próximo sábado 30 de julio, 3 de la tarde. El lugar todavía está por definirse, pero bueno, en el transcurso de la semana les estaremos contando. Vamos a tener nuestro 5º encuentro del año de hombres de valor. Estamos dándole forma a ese hombre de valor y vamos a ver un tema muy importante. Menos mal que no nos pega ninguno de nosotros, es el orgullo, afortunadamente. Pero va a ser interesante el tema, todos cordialmente invitados los varones, ¿ok? Esa era la invitación para el grupo de hombres de la iglesia. Bueno, buenas tardes, amada iglesia. ¿Dónde estamos las mujeres? Amén. También la invitación para este sábado 30 de julio, 3:30 en el taller, recordando los últimos 4 audios de nuestro estudio de evangelización, que ha sido de gran bendición. Entonces, atentas esta semana estudiando esos 4 audios para llegar preparadas para nuestra reunión, mis queridas hermanas. Entonces, cordialmente invitadas en el taller, 3:30 de la tarde, las esperamos. Bueno, buenas tardes, familia. Anuncio para los jóvenes. Los jóvenes también vamos a tener una salida el 15 de octubre. La idea es que podamos ir hasta Tenjo. Vamos a subir una montaña, entonces pues toca ir con ropa deportiva, también toca llevar pues algo para comer allí arriba de la montaña, pero también pues queremos ser prevenidos, necesitamos pues datos como la EPS, a dónde están afiliados los jóvenes, pues también la aprobación de los padres si están de acuerdo. Vamos a estar a cargo pues todo el equipo de jóvenes. También una fotocopia del documento de identidad, entonces pues para que también podamos ir ahorrando. Más o menos el presupuesto va a estar entre 30,000, 35,000 pesos, incluyendo pues transporte y algún refrigerio para estar allí. Entonces también animo a los jóvenes, vamos a poder subir la montaña el 15 de octubre, es un sábado, el tercer sábado de octubre. Entonces, bueno, están invitados allí. ¿Vamos? Bueno, entonces ya, tiempo de comunión, iglesia. Podemos también atrás tomar un refrigerio, por favor no se vayan sin saludarse unos a otros. Paz.
que a punta de señas. Listo, que podemos tener un tiempo de comunión en orden. Ya volvemos en orden. Pepe, en orden podemos ir pasando atrás. Ya volvimos al tiempo de refrigerio. Que el Señor les continúe bendiciendo, mis amados hermanos. No se vayan sin saludar a sus hermanos. Un abrazo y muchas bendiciones.